Bueno, entonces, para la que es la parte de la cooperación internacional, digamos el brazo del Organismo Internacional de Energía Atómica en la región más activo es ARCAL, y de eso pues Juan Pablo nos puede dar la introducción sobre el... Bueno, nosotros en el Ministerio de Minas y Energía también pues tenemos ese rol de, primero, Oficina Nacional de Enlace con el Organismo Internacional de Energía Atómica. La cooperación técnica con el organismo está legislada, tenemos ley. La ley 296 de 1996 es el acuerdo de cooperación técnica entre el Estado colombiano y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, ya está regido por ley. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿debemos hacer una entidad, una universidad, debemos hacer un acuerdo específico con el organismo? No, tenemos una ley, marco, tenemos todo el acuerdo. Ya podemos hacer unos memorandos de entendimiento, otras cosas como lo tiene un poco la CONEA, se puede hacer, pero ya la cooperación con el organismo está arreglada. Pero pues está la cooperación marco Colombia con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los países de la región de América Latina y el Caribe, por allá en el año 97, nos pusimos a ver, bueno, es muy bueno que cada país coopere con el OEA, pero como región, ¿qué queremos hacer? Entonces allí se creó el Acuerdo Regional para el Fomento, la Promoción de las Tecnologías Nucleares en América Latina y el Caribe, ARCAL. ARCAL nació en el año 97, aquí en cabeza de Argentina, estaba Argentina, Brasil, México. Nosotros como Colombia iniciamos a trabajar en ARCAL desde que se formó, pero formalmente ingresamos en el año 2008 a través de la ley 1191 del 2008. Entonces, esa es la ley por la cual Colombia ingresa formalmente a ARCAL. ARCAL, entonces, ¿qué hace? Busca las prioridades regionales en cada una de las áreas específicas. Entonces, en salud, ¿hacia dónde queremos crecer como región? ¿Cuáles son las prioridades que nos definimos como región y pues que son comunes para cada uno de los países? Generamos proyectos de cooperación técnica de la región. Entonces, ¿cómo funciona? Un país hace una propuesta a ARCAL de un proyecto. Entonces, pongo por ejemplo el ejemplo de protonterapia que está muy ahorita vigente. Entonces, protonterapia lo propone Argentina, una entidad de Argentina propone el proyecto a través de su coordinador nacional de Argentina, lo presenta a ARCAL. ARCAL, a través con el apoyo del organismo, trae unos expertos, se revisa ese proyecto, se ve si es viable aprobarlo, si se aprueba técnicamente, vamos después a ver cada uno de los países si a los países les interesa ese proyecto. Entonces nos remiten el borrador de ese proyecto a cada uno de los coordinadores nacionales de ARCAL en cada uno de los países de la región, que somos en ese momento 21 países que formamos ARCAL, y levantamos la mano. Sí, me interesa el proyecto de prontoterapia que una entidad de mi país puede aportar a este proyecto. Entonces, generalmente esto lo publicamos también en la página del Ministerio de Minas y Energía, en el micrositio de asuntos nucleares. Allí colgamos la convocatoria de los proyectos ARCAL. Están, primero, una convocatoria para que nuestras entidades presenten propuestas de proyecto. Entonces, propuestas de proyecto en el área de salud, propuestas de proyecto en el área de ambiente, medio ambiente, de tecnologías nucleares, de energía. Entonces, ahí lanzamos esta convocatoria para que las entidades nacionales presenten propuestas de proyectos. Esas propuestas pasan a un órgano consultor técnico de ARCAL, que lo conformamos los coordinadores nacionales de ARCAL y expertos del organismo. Allí se verifican esas propuestas, se ven que lo más importante es que sean propuestas regionales, que el impacto sea regional, no nacional. Y pasan, una vez que sean aprobados por el OCTA, es este órgano consultor de ARCAL, pasa a una revisión y una publicación entre los países para ver que los países sí están interesados en la propuesta, porque pues puede ser un proyecto muy interesante, pero si no tenemos que la mayoría de países están interesados, pues no vale la pena un poco llevar a cabo un proyecto que no beneficia a muchos países. Entonces tenemos un número mínimo de países que pueden integrar una propuesta.
En este momento estamos terminando ya los criterios de adhesión y las solicitudes de adhesión por los países para las propuestas de proyectos que arrancan en el 2026. Ya las entidades nacionales presentaron solicitud de adhesión. Allí cada uno de los proyectos tiene unos criterios mínimos de adhesión. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto para prototerapia, que estoy sonando la prototerapia, pues esa entidad debe liderar un proyecto nacional en prototerapia o debe estar linkeado con una entidad cabeza de sector que esté interesado en esa línea. O sea, estos proyectos no financian todo, no son proyectos de investigación, eso es muy importante para usted las universidades, son proyectos de transferencia tecnológica. Es decir, traer una tecnología que ha sido ya aprobada en otro país, la traemos a la región, en Arcal, la traemos a la región América Latina y el Caribe, y lo vamos implementando a través de ¿qué? De entrenamiento del personal y equipamiento. El país es responsable entonces de poner la infraestructura y al personal que se requiere entrenar. Pero también es muy importante la sostenibilidad. Se debe comprometer el país en la sostenibilidad de los resultados, que eso un poco difiere en nuestra visión a veces de proyectos en las universidades, que ya se acaba mi fuente de financiamiento, cerró el proyecto, ya no tengo que entregar nada más. Estos proyectos sí, el país se compromete con una sostenibilidad. Una vez que termine la financiación del organismo, como países nos tenemos que comprometer a mantener las técnicas o los resultados que obtuvimos a través del proyecto. Entonces, este proyecto vamos a revisar, vamos a ver que realmente esté la capacidad que hay en Colombia. También es muy importante que estos proyectos son nacionales, no son institucionales. Se define que entonces si traemos una tecnología, una capacidad, es una capacidad al país. Entonces tiene que estar disponible para el país. Porque entonces después no podemos en el siglo siguiente pedir un proyecto para lo mismo para otra entidad. Porque ya se entiende que el país tiene la capacidad. Entonces es muy importante poder ver que esos proyectos vinculen diferentes entidades a nivel nacional para que las capacidades realmente lleguen al país. Entonces, eso es un poco lo que tenemos en Arcal. Arcal, vamos a lanzar la convocatoria para el nuevo ciclo. En noviembre se lanza la convocatoria. Entonces, nosotros como país, como Colombia, colgaremos en la página del ministerio los criterios y los formatos que deben diligenciar para presentar propuestas de proyectos regionales. Entonces, ahí ustedes van a poder presentar propuestas de proyectos. Nosotros las llevaremos al OCTA, y allí se discutirá si la propuesta, puede ser un proyecto regional y pasará todo el proceso de diseño y aprobación. Creo que eso es todo, Arcal. Es correcto, sí, para complementar un poco a Juan Pablo, pues estos proyectos se van desplegando, como bien dijo él, de acuerdo a las capacidades que tienen los países para ejecutarlos. Entonces, como ejemplo, hay ejemplos pues muy notorios. En el área, por ejemplo, de agricultura, Guatemala y países de Centroamérica tienen proyectos ya para utilizar la técnica del insecto estéril, que la describimos muy bien ayer, en cultivo, para plagas agrícolas como la mosca de la fruta, y han sido sumamente exitosos en la reducción del uso de agroquímicos utilizando estas técnicas nucleares para el control de plagas. También la parte de agricultura, Guyana, por ejemplo, aplica ya la irradiación de semillas y eso les da unas ventajas muy importantes con respecto a ciertas enfermedades de las plantas. En Centroamérica también hubo una experiencia con el café, irradiando el café, como bien lo mencionaba Camilo Prieto ayer al final, para los que estuvieron, puede lograrse cierta resistencia contra enfermedades como la roya. Otros países también utilizan la irradiación con los cultivos, como el plátano, el banano, para proteger estos cultivos de hongos como el fusarium, que es una de las plagas pues, más devastadoras que puede tener ese cultivo. Y también para la protección, y esto es muy importante para nosotros, para Colombia como país tropical, la técnica del insecto estéril ya aplicada en mosquitos. Entonces, si pudiéramos traer un proyecto de esos acá, y para eso nos está ayudando mucho este progreso que estamos teniendo con la ley para tener nuestra agencia regulatoria con todas las capacidades que ya mencionó Juan, todo lo que implica tener el órgano regulatorio. Cuando tengamos eso vamos a tener una mayor capacidad de gestión para traer esos proyectos acá y empezar a desarrollarlos y aplicarlos. Entonces, retomando lo de pues, nuestro contexto como país tropical, la técnica del insecto estéril
nos ayudaría muchísimo a reducir, por ejemplo, todas las enfermedades tropicales, leishmaniasis, Zika, chikungunya, dengue, utilizando estas técnicas nucleares que son tan efectivas. Y esto no es ciencia ficción en nuestra región. Panamá, por ejemplo, lo está haciendo. Bolivia ya despliega unas capacidades de irradiación pues bastante importantes y pueden irradiar millones de mosquitos y liberarlos, lo están haciendo actualmente. Y también en Centroamérica, México también implementa esta técnica con los mosquitos y ha sido pues exitoso para reducir los índices de este tipo de enfermedades. Entonces, la verdad que estos pasos que estamos dando, pues al fin nos van a ayudar a que Colombia salga un poco de ese rezago de traerse estos proyectos tan importantes que, por ejemplo, se trae, pues que Arcal puede desplegar en la región con otros países que incluso podría sorprendernos porque no, muchas veces no escuchamos de estas cosas y pues van mucho más avanzados que nosotros implementando esas técnicas. Pronto, David, es que hemos hecho proyectos en esta área. Colombia es líder en varias áreas. Entonces, lo menciona David, el tema de las mutaciones. Tenemos proyectos, y aquí fue un proyecto exitoso, de trabajar con variedades mejoradas de arroz. Y eso también es un punto muy importante de estos proyectos. Estos proyectos, como no son de laboratorio, es una transferencia tecnológica. Por ejemplo, ese proyecto fue muy interesante porque se mejoró unas variedades de arroz. Se encontró que resistían mejor a las enfermedades, pero también aumentaban la producción. ¿Qué hizo esa universidad? Le entregó esas variedades a Fedearroz. ¿Y Fedearroz qué hizo? Se la transfirió a los cultivadores y identificaron que hubo un aumento en el cultivo, en esos cultivos de arroz. Entonces ahí vemos donde claramente un ejemplo, y eso fue un proyecto exitoso de Colombia, donde hubo la transferencia tecnológica. No se quedó en el laboratorio, realmente llegamos, y eso es lo importante de estos proyectos, a un usuario final. El usuario final fueron los cultivadores que mejoraron las variedades de arroz a través también de su federación de arroz. En ese momento esa misma universidad está trabajando con la papa criolla. Ustedes saben que uno de los problemas de la papa criolla es la dormancia, es decir, que madura muy rápido y pues para exportarla es un gran problema. Entonces también con irradiación se está trabajando para obtener unas variedades mejoradas de papa criolla que demoren un poco más esa dormancia. Y eso ya hoy está probando en unas fincas y también hay un poco del tema de género, de mujeres cabezas de hogar en la zona de Boyacá. Hay una asociación de mujeres campesinas que están utilizando y están probando esas nuevas variedades de papa criolla. Entonces ahí es donde vemos que hay un impacto real de la aplicación nuclear y de la transferencia de conocimientos. Eso en el aspecto, como lo decía un poco Daniel, de la seguridad alimentaria. Con mosquito, el ICA ha venido trabajando también de una manera muy activa en la mosca, la fruta, el gusano barrenador, que también es un problema en Colombia. El Fusarium tuvimos una emergencia a nivel regional y se hizo un llamado a través de la CAN, al Organismo Internacional de Energía Atómica, para apoyar a los países para atacar esta enfermedad de este hongo. Colombia tiene unas grandes capacidades y estamos liderando ese proyecto de Fusarium, lo está liderando Colombia. Entonces, seguridad alimentaria, tenemos grandes capacidades, se han hecho muchas cosas, muchas veces falta, yo digo, y es algo que les pedimos a los proyectos, la comunicación de los resultados, porque muchas veces no conocen esos resultados. En ambiente tenemos grandes resultados, tenemos un proyecto también exitoso de hidrología isotópica. Entonces, una corporación autónoma regional de Colombia donde teníamos problemas de agua, su agua la utilizaban todo agua subterránea. Entonces, se adhirieron a un proyecto regional de agua subterránea, pudieron determinar recambio del agua, la edad del agua, para que esa corporación autónoma regional pudiera sacar un plan de aprovechamiento del recurso hídrico. Trajimos la tecnología aquí para determinar los isótopos, para calcular estas variables. Ya somos muy fuertes en hidrología isotópica, tenemos un laboratorio muy fuerte de hidrología isotópica en el Servicio Geológico Colombiano, con la Universidad de Antioquia, las corporaciones, la CRQ, la CARSUCRE, Corpuraba, son muy fuertes en hidrología isotópica. Hemos trabajado en varios proyectos regionales con Argentina, muy de la mano con Argentina en hidrología isotópica.
en ambiente también vamos a tener un instituto colaborador del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el INVEMAR, que es una institución que lidera proyectos en aplicación de tecnología nuclear en el medio marino. Entonces, acidificación del mar, NUTEC plástico, o sea, cómo medimos el ingreso de los plásticos al mar y después cómo vamos a eliminar esos plásticos del mar. Pero el INVEMAR es una entidad que es referente ahorita en la región de aplicación de técnicas nucleares en el medio marino. Entonces, ahí también tenemos un gran desarrollo. En salud, va a ser denominado Centro Ancla también el Instituto Nacional de Cancerología. Fue el primer instituto que se trajo un ciclotrón a Colombia a través de la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Muchísimo equipamiento, mucho personal ha sido entrenado. Ya tanto que puede ser reconocido por el organismo para que vengan otros países a entrenarse en este centro. En todas las áreas, realmente si me pongo a explicar, a darles ejemplos de proyectos exitosos que hemos tenido en Colombia, tenemos muchísimos, pero el llamado es un poco a la vinculación de más entidades para que realmente el impacto sea nacional y no nos quedemos que unas pocas instituciones quedan con las capacidades, sino que lo veamos. Hace poco me llamaban, no, voy a mandar a hacer unos análisis fuera del país. Revisamos, pero los equipos están aquí en Colombia, las entidades los tienen ya y están a plena disposición del país. Entonces es muy importante que ustedes se comuniquen con la Oficina Nacional de Enlace. Nosotros les podemos dar los contactos de las entidades a nivel nacional que ya tienen capacidades, que tienen proyectos o que tienen propuestas de proyectos para que se unan a esas propuestas, y porque es muy importante que en estas propuestas no aparezca solo una entidad, aparezcan varias entidades para que, como vuelvo lo digo, el impacto sea nacional. Gracias, David. Sí, y como bien lo dijo Juan Pablo, lo más importante es comunicar esos resultados para pues, que la gente se entere de estas cosas y se integren mucho más. En parte por eso, pues también para eso se cuenta con la ayuda de la red nuclear, pues ya somos la red nuclear, digamos, la comunidad nuclear más grande del país en términos del alcance que podemos tener en toda la población, y es una herramienta que está a disposición de ustedes pues, para comunicar todo este tipo de resultados. Ya para rematar, Juan Pablo, y para hacerle un poquito honor al nombre del conversatorio, Hoja de Ruta para la Energía Nuclear, desde la Red Nuclear Colombiana venimos trabajando desde nuestra creación en 2023 en, bueno, y cómo serían esos pasos, ya que tenemos que dar como país en la situación actual que estamos para poder llegar a ese objetivo que es la nucleoelectricidad, para poder seguir un poco los pasos de Argentina, llegar algún día al menos a poder desplegar esas capacidades nucleoeléctricas que para ustedes como ingenieros son las más atractivas. Entonces, si nos pudieras resumir un poco, Juan Pablo, ya nosotros pues ya continuaríamos presentando esa hoja de ruta que creamos, los milestones que el organismo internacional ha descrito para un país que va a entrar en la nucleoelectricidad, cómo sería este proceso desde el inicio hasta que ya podamos desplegar la capacidad nucleoeléctrica y pues cuántos años estima el organismo que nos tomaría llegar allá. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, ya para los temas de nucleoelectricidad específica, el organismo pues está apoyando a los países a través de varios proyectos. Nosotros como país hemos participado activamente en los proyectos de planificación energética del organismo. Muchos de los modelos que utilizamos en planificación energética han sido donados y creados por el organismo y han sido entregados al país. Entonces, se ha venido trabajando, tenemos capacidades en ese momento. Un poco el organismo lo que nos pide primero es una manifestación del Estado frente al interés de toma la decisión para la inclusión de nucleoelectricidad. Entonces, el primer paso, y esa es la fase 0, que el país haga las evaluaciones para que tome una decisión informada sobre la inclusión de la nucleoelectricidad en su matriz energética. Después, esa es la fase 0. La fase 1, ya una vez que está tomada la decisión, pasamos a la toma de decisión frente a la construcción de toda una infraestructura regulatoria. Es muy importante tener la construcción de toda la infraestructura regulatoria para asegurar, valga la redundancia, la seguridad de esa instalación. Es la fase realmente la 1. La 2, ya estamos listos como Estado para lanzar un programa e iniciamos el proceso de
contratación, formación ya del personal para construir la instalación nuclear. Y la fase 3 ya la construcción y puesta en operación de esta instalación. Entonces es muy importante y por eso desde la fase 0 se debe conformar eso que les decía anteriormente, ese NEPI, donde esté el gobierno como quien va a tomar la decisión frente a la inclusión de la nucleoelectricidad en su canasta energética, los posibles operadores de esas instalaciones y el regulador. Entonces, en todo ese transcurso tiene que estar ser un trabajo tripartito realmente para que se lleve a feliz término una hoja de ruta de ese tema. Y ya para el tiempo, generalmente antes de los hitos para construcción de estas plantas ya centrales nucleares, pues es mucho tiempo, generalmente se espera que sean 15 años para construir la infraestructura, pero ya con los reactores modulares ha venido cambiando un poco el tema, porque los reactores modulares son mucho más pequeños, su nombre lo dice, modulares, entonces ya no se construyen como antes, que la planta se diseñaba y se construía como que a pedido de las necesidades que se tenían. Los modulares se espera que sean construcciones, diseños estándar y producción en masa. Por eso van a bajar muchísimo, se espera que bajen muchísimo los costos con los reactores modulares. Por lo tanto, entonces también en el aspecto regulatorios van a haber unas condiciones que van a cambiar. Entonces es muy importante que por eso que esté el regulador allí para crear toda esa infraestructura regulatoria adecuada a esta nueva tecnología. Entonces, en el mundo, pues como lo van a ver, se lo han visto, se están construyendo muchísimos reactores, pero realmente operativos, SMRs, hay muy pocos. O sea, el primero que arrancó, que ya ustedes lo habrán mencionado, fueron los barcos de Rusia, los Antonov. Sí, son el Almirante Lomonosov, sí, lo vimos ayer, nos los mostró Hermes. Fueron los primeros y fue un reto para la autoridad reguladora autorizar esos reactores. Realmente, y han venido a entrar algunos, pero realmente que estén operativos y que con todas las autorizaciones, no. Entonces, eso es lo que esperamos, estas construcciones. Ahorita China pues está avanzando en muchísimos, Estados Unidos, lo que se está autorizando es el diseño. O sea, los reguladores lo que han autorizado son los diseños y algunos tienen autorización de construcción, pero de operación solo los rusos son los que tienen autorización de operación. Entonces, por eso es tan importante el trabajo mancomunado, vuelvo y lo repito, gobierno, posible explotador y regulador para lograr esto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que los voy a dejar con la presentación de Daniel. Ya con eso rematamos. Gracias, Juan.